Pues vamos a comenzar de una vez. Pedimos de ese lado nada más que se modere un poco la voz. Juan Carlos, a ver, un poquito nada más, no te preocupes. Vamos a avergonzarte un poco. No. Pues bueno, vamos a comenzar este café filosófico titulado ¿Hay destinos peores que la muerte? Este café que desarrollamos entre mi compañero Eric y yo está basado en un capítulo, pues evidentemente de Black Mirror, que se llama Blanca Navidad, ¿no? Quisiera preguntar rapidito, que me levanten la mano si sí, ¿quién de ustedes vio, conoce o recuerda el capítulo? Blanca Navidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Veo que la gran mayoría no se acuerda, o tal vez lo vio y no se acuerda, o tal vez no lo ha visto. Entonces, para darles un poquito de contexto, les daremos un muy breve resumen del capítulo, resaltando las partes que nos importan para desarrollar este café. Entonces, les cedo la palabra a Eric. Bueno, pues, a ver, no va a ser como tal un resumen del capítulo, solamente vamos a introducir algunos conceptos básicos que son importantes para de lo que vamos a hablar, ¿no? En este mundo futurista, ¿no? La gente tiene un dispositivo inteligente instalado en los ojos, ¿no? Es una cosa que no se puede extraer, no se lo pueden quitar y funciona como un teléfono inteligente, ¿no? Puede interactuar con sus contactos, pueden hacer llamadas, tomar fotografías, etcétera, ¿no? Y también aprovechando como esa tecnología, ¿no? Tienen un sistema en el que pueden extraer la conciencia de las personas, como copiarla o duplicarla en un dispositivo tecnológico, ¿no? Inteligente, que duplica la conciencia de una persona para utilizarlo en otras cosas, ¿no? En el capítulo particularmente lo utilizan para extraer la conciencia de una mujer, ponerla en un dispositivo que conecta a su casa inteligente y controla su casa, ¿no? Allá es como una copia de sí misma, pero virtual, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? Es un capítulo donde hay mucho sufrimiento y también donde hay como mucha crueldad, pensamos, ¿no? Con respecto a lo que los personajes se hacen el uno al otro. Entonces, en ese sentido, la pregunta de este café, ¿no? Si hay destinos peores que la muerte, realmente es una pregunta más bien retórica, ¿no? Vamos a pensar un poco en el sufrimiento, un poco en la crueldad, ¿no? Sobre todo quizás en la crueldad. Y para esto, una cosa que ocurre en el capítulo es que con este aparato que tienen instalado en los ojos, se puede bloquear a otra persona, ¿no? Yo podría bloquear a Eli, ¿no? Con mi aparatito, y entonces no puedo verlo, ni él a mí, ni escucharlo, ni él a mí, ni puedo interactuar con él de ninguna otra forma, ¿no? Así como bloqueamos en una red social, pero llevado pues como al extremo, ¿no? Entonces, esto ocurre, es una de las tramas principales en el capítulo, ¿no? Bloquearse. Y queremos comenzar entonces, para hablar de este café, introducirnos un poco, hacer la pregunta de ¿por qué bloqueamos a alguien? ¿No? ¿Por qué bloquearíamos a alguien en una red social? Y en un sentido, quizás acercándonos al capítulo, ¿por qué lo bloquearemos en ese sentido de nuestras vidas? ¿No? Es un poco para hacer sufrir o para evitarme yo sufrimiento, ¿no? Al interactuar con esa persona. Entonces, por favor, acá. Yo creo que sí sería para evitarme un sufrimiento. Yo creo que nunca o pocas veces he bloqueado a alguien en redes sociales. Soy más de silenciarlos para no tener que escuchar sus opiniones a veces. Pero luego hay gente que es tan vocal en cualquier plataforma online que incluso si lo silencias a él, alguien más conversa sobre él, alguien más cita su nombre, alguien más habla de él, alguien más dice él es un tonto o él es muy listo o sus opiniones importan mucho, sus opiniones importan poco y yo lo único que quiero es no saber nada de ti. Entonces, ahí, cuando llegamos a ese punto donde ya silenciándolo y ignorándolo, de todas formas sigue presente en mi vida, me siguen hablando de él en contra de mi voluntad, ahí ya bloqueo a la gente. Muchas gracias. Tenemos una participación de este lado, por favor. Pues es que yo creo que tiene un poco de ambas, o sea, creo que, o sea, la verdad yo sí estoy a favor de bloquear a alguien por tu salud mental, ya sea un familiar, una expareja, lo que sea, pero creo que también, o sea, la razón por la que también a veces escuchamos esta frase de qué inmaduro
es porque creo que al final es una manera como una especie de ley del hielo virtual en la que te eximes de no estar frente a las consecuencias de lo que el otro puede estar experimentando a través de esa ley del hielo virtual. Porque al final la decisión que yo tomo es precisamente alejarme y hacerte sufrir, a lo mejor si lo hago con esa intención de hacerte como una ley del hielo, pero sin yo asumir las consecuencias del sufrimiento que puedo estar provocando, ¿no? Y ya. A ver, escuchamos esta participación y vamos con otra pregunta. Sí, mire, yo soy José Díaz y soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal. Todos, según de la Biblia, debemos de perdonar al prójimo, no tenemos que tener rencor, porque nosotros también no somos perfectos, tenemos que perdonar, porque nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. Eso se le llama maniqueísmo, ¿no? O sea, entonces eso de bloquear, o sea, pues realmente no sirve para nada, ¿no? Porque en un futuro nosotros podemos cometer un delito o una mala acción y entonces caer, o sea, en la balanza de la misma justicia que ojo por ojo, diente por diente. Mi nombre es Gerardo Díaz y yo vivo aquí en la colonia Santa María, en Díaz Mirón 187, letra H, y mi teléfono es 32 20 10 60, y vivo con mi esposa y mi sobrino y mi hermano. Muchas gracias, Gerardo. Sí. Perdón que corte tu participación, Sí. porque no quiero perder lo que acabas de decir. Creo Ajá. que es muy importante, ¿no? Bueno. Esta parte como del perdón, Sí. esta parte como de admitir que puedo equivocarme, que todo el mundo puede equivocarse, me hace pensar si en este sentido lo que vemos en el capítulo es que la persona que ha sido bloqueada sufre mucho. Y me pregunto, o nos preguntamos, si acaso es un acto cruel, ¿no? Si bloquear a alguien es algo cruel, si funciona para hacer sufrir a otra persona. ¿Qué piensan de esto, ¿no? Pensando también en lo que decía Adri, ¿no? Que es una suerte de ley del hielo, ¿no? Parece que cuando hablamos de la ley del hielo en una relación hablamos de violencia, ¿no? Pero cuando bloqueamos a alguien hablamos de salud mental, ¿no? Entonces, lo que quiero que pensemos es si acaso no estamos frente a un acto de crueldad, ¿no? Que a lo mejor legitimamos de alguna forma, no sé. ¿Qué es lo que piensan al respecto? A ver si hay alguien más, además de Gabo. Escuchamos a Gabo. Gracias. Creo que no es un acto cruel. O sea, creo que yo tengo el derecho de decidir con quién me puedo relacionar y con quién no me puedo relacionar. Y si estamos hablando de una persona que me ha mostrado... A ver, quiero creer que estas personas en cuestión no van por la vida bloqueando gente. No es como que están caminando y dicen, bloqueo, bloqueo, vive, bloqueo, 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 vive, ¿no? Como le hace Dewey en ese capítulo de Malcolm. Creo que se hace por un motivo. Entonces, si ese es el caso, creo que, les decía, yo puedo decidir con quién me relaciono y con quién no me relaciono. Creo que eso es una facultad que tengo y debería tener. Y no se va a morir esta persona en cuestión. Que le deje de hablar a alguien no significa que le estoy negando algo vital para que se desenvuelva o se desarrolle, ¿no? Simplemente estoy poniendo una frontera y diciendo no quiero estar contigo. Ahora, me gustaría dar como una muy breve referencia al capítulo para un poco problematizar esto. Al sujeto que bloquean, ¿no? Es un hombre, su pareja resulta embarazada, él se pone muy feliz, él quiere tener el hijo, pero su pareja no. La chica dice, no quiero, yo lo voy a abortar. Entonces este hombre se exalta y le dice, tengámoslo, o mínimo tenlo y yo lo cuido. Se empieza a exaltar y ella dice, ¿sabes qué? Te voy a bloquear porque no puedo pensar, necesito mi tiempo, y lo bloquea, ¿no? Entonces el tipo está desesperado por comunicarse con ella para tratar de explicarle, ¿no?
está hablando con la persona bloqueada, dice, bueno, está bien, si quieres desbloquearme, lo hablamos y lo checamos, pero ya no puede comunicarse nunca más, ¿no? Entonces avanza y ella nunca lo desbloquea. Lo mantiene bloqueado durante años y tiempo después él ve de que esta mujer, su expareja, lleva un niño pequeño al lado, ¿no? O sea que al parecer tuvo al hijo. Entonces me hizo pensar un poco aquí, ¿no? Como de, ¿qué pasa en ese caso? Ahí podría ser cruel bloquearlo, no podría ser cruel. ¿Tiene el derecho esta persona de negar la posibilidad de comunicación, ¿no? Ella no se quiere comunicar, pero el otro no, tampoco puede hacerlo. Porque ella lo quiere o porque ella lo necesita. Basta con que yo lo requiera para negarle la posibilidad a un otro. Tenemos una participación de este lado y de este lado, de ese lado, de ese lado y regresamos con Gabo. Gracias. Bueno, pienso que depende también del contexto y también creo que es importante como ver en qué situación o sea, el contexto en el que actualmente nos encontramos, ¿no? Porque antes era muchísimo más sencillo como a lo mejor dejar de ver a una persona cuando no existían las redes sociales, o sea, simplemente pues decías, bueno, a lo mejor con una pareja, ¿no? Ya me separé de esta persona, a menos que sea un acosador y sepa dónde vivo y demás, pues bueno, o sea, lo tienes ahí encima, ¿no? Pero si es una persona, bueno, a lo mejor sí aquí voy a etiquetar, ¿no? Pero más sensata, o sea, pues igual entiende la ruptura y ya pues ahí termina todo y no sabes ya nada de esa persona, a menos que te la encuentres en algún lugar o alguien te cuente algo de la persona. Pero ahorita pues no es así porque en todas partes ves a la persona en las redes sociales, salen fotos, salen esto, o sea, te llega información, ¿no? Entonces creo, bueno, concuerdo con él en que pues tenemos también como ese derecho de decidir con quién queremos relacionarnos y con quién no, porque yo, por ejemplo, he vivido una situación con una persona en donde, o sea, yo ya le he dicho que pues no quiero estar ahí y lleva años así mandándome mensajes, o sea, sí ya es un acoso que de verdad entro a mi Facebook y es como ver sus mensajes y es como, o sea, es que ya te dije que no quiero hablar contigo, ¿no? Y por más que lo he bloqueado, de repente abre otra cuenta, abre más cuentas, ahí me manda mensajes, o si no empieza así como a agregar a mi familia. O sea, son muchas cosas que digo, es que, o sea, yo ya le dije que no quiero, ¿no? Entonces, creo que ahí también es esta situación en que la otra persona, pues, debería también aceptar cuando tú ya no quieres relacionarte con esa persona y creo que se deben respetar como tus motivos, ¿no? Y otra de las problemáticas que yo ahí veo es como esta cuestión del perdón, que también tiene que ver como con este cristianismo que tenemos introyectado, en el que pues hay un problema aquí, ¿no? Porque tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho algo y si las perdonamos tenemos que seguirles hablando, aunque ya las hayamos perdonado. Entonces, bueno, esto. Gracias. Muchas gracias. Aquí lo interesante que me resulta esto es, de ese lado por favor, y después vamos de este lado, es la idea de que si dialogo con otra persona lo estoy perdonando. O sea, supongamos de que yo bloqueo a Gabo y por alguna razón él que me quiere decir algo, si yo estoy hablando con él, si yo le concedo la posibilidad de hablar conmigo, ¿lo estoy perdonando? ¿Es eso un acto de perdón? ¿Poder volver a entablar un diálogo con él? No lo sé, para irlo pensando. Sí, gracias. Para ser un poco más ilustrativo, creo que independientemente del bloqueo en redes sociales, en la vida real vivimos en bloques, ¿no? Yo tengo mi casa, esos son mis bloques. Está el vecino, porque todos tenemos derecho a la intimidad, a la privacidad. Entonces vivimos en un mundo de bloques aún en el mundo real, ¿no? Yo tengo derecho a que mi familia conviva conmigo, pero que el vecino no se entere de lo que yo estoy haciendo. Entonces de alguna manera pasa lo que pasa en las redes sociales. Si yo bloqueo a alguien, es por un motivo, ya lo habían mencionado antes. Yo no bloqueo nada más porque sí. Si la opinión de alguien no me interesa o yo le caigo mal, lo bloqueo por ese motivo, ¿no? Ya, el hecho de perdonar significa darle otra oportunidad efectivamente a la persona que tenemos bloqueada, ¿no? Porque si alguna vez no nos entendimos, quizás después nos podamos entender. Pero entonces el sentido de desbloquear significa perdonar, darle otra oportunidad para, no sé, para que a lo mejor encontremos algún punto en común que no se dio en un primer momento. De acuerdo, muchas gracias. Escuchemos acá a la participación de Juan. Por favor, acá atrás hay una participación pendiente y después Sofía
Nada más en lo que llega al micrófono, me gustaría recordarles o sugerirles, bueno, más bien recordarles, que la sesión está siendo grabada, ¿no? Entonces, bueno, un poco por lo que mencionaba de la privacidad, ¿no? Procuremos entonces no mencionar datos personales o temas que puedan ser sensibles para ustedes mismos, ¿no? Porque esta sesión está siendo grabada y transmitida y pues bueno, va a quedar ahí el registro, ¿no? Por favor, Juan. Sí, creo que ya se expuso aquí con las participaciones previas y tendremos que evaluar cuáles fueron las razones por las cuales nosotros decidimos cancelar esa relación que podemos tener con otra persona. Y me quedo pensando en un caso icónico que pasó hace meses, que se viralizó porque una persona cometió una razón probablemente de infidelidad y no encontraba la manera de comunicarse con su pareja, ¿no? Entonces hizo varios espectaculares. Entonces ahí también cómo es que uno se siente con la autoridad de poder interferir con la vida de alguien más, ¿no? O sea, y vulnerar su libertad. Y en ese sentido también me hace pensar en el ghosting, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales uno decide cancelar la relación que tiene con el otro, ¿no? Y en ese sentido no creo que sea cruel. Bueno, también va a depender de las razones, pero supongamos que alguien hizo daño a alguien y pues decide, ¿sabes qué? Yo ya no, yo aquí pinto mi raya. En ese sentido no creo que sea cruel, más bien sería cruel si seguimos manteniendo esa relación. Y también, ya lo dijeron, el perdón no implica que tengamos un vínculo con esa persona, tal vez ya no sientes ese rencor, esa ira, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, y se lo comunicas, pero no implica que vayan a reiniciar la relación. Gracias. Ok, gracias, Juan, porque... creo que acá atrás primero y después acá. Nada más quisiera hacer una pregunta, ¿no? Si estamos viendo que quizás es lo que vuelve cruel una práctica no es la práctica en sí misma, sino los motivos, me gustaría pensar entonces qué motivos podrán ser crueles, ¿no? O cómo sé que algo es cruel, ¿no? ¿Qué sería la crueldad en ese sentido? Por favor. Pues en este sentido algo cruel sería cuando tú le das esperanza a esta persona de volver a hablar contigo, pero no llegas a contestarme, no llegas a responderme. Pero bueno, llegando un poquito al tema anterior, está también esta cuestión de separarnos de vínculos, no solamente de relaciones, sino también familiares. O sea, hay muchas veces en las que ni siquiera recibimos un perdón por esas personas que son familia nuestra y pues nosotros decidimos cortar eso, pero no con esta cuestión de perdonarnos a ellos, sino con esta cuestión de nosotros seguir adelante y no tener estos lazos que mucha de la sociedad nos impone en seguir, porque pues como es familia, tenemos que seguir hablando con ellos. Y en cuestión del ghosting, de que es cruel, pues sí sería esta cuestión de que pues sí quiero algo contigo, ya sea una amistad, una relación o algo por el estilo, pero no te doy, o sea, no soy claro contigo, no soy no te estoy diciendo qué es lo que va a suceder con esta relación, simplemente te doy como un ay, te quiero. Bueno, sí, pero ¿me quieres de qué manera? No, pues vamos a esto, vamos a salir y no sé qué tanto, pero te deja plantado, te deja ahí con la conversación al aire y pues tú te quedas con esa sensación de, pues yo pensé que iba a forjar una relación con esta persona y al fin y al cabo pues no lo hice. Digo, creo que en algún momento todos lo hacemos, pero por esta cuestión de que tenemos miedo a relacionarnos, porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos generalmente cuando no queremos cerrar esos signos. Tenemos miedo de que nos vayan a lastimar, tenemos miedo de que vaya a decir la otra persona. Es como ay, es que le dejé de hablar, me da pena el volver a hablarle, porque ¿qué va a decir de mí? Va a decir que soy cruel o algo por el estilo, pero hay veces en las que no se hace con esa intención y hay veces en las que sí se hace con esa intención. Entonces, pues es cuestión de que cada persona sea muy clara y muy comunicativa para no caer en esto. Perfecto, muchas gracias. Con tu participación me está haciendo pensarme como dos preguntas, ¿no? En lo que llega de este lado con Sofía. La primera es si solo basta con la intención. Si yo no quiero ser cruel con mi acto, ¿no? Que simplemente es algo que necesito, pero causa sufrimiento al otro o le pasa algo al otro, ¿aún así no lo haría cruel? O sea, si
me hace pensar, quizá algunos me recuerdan en un café por aquí, pero en el caso de Adolf Eichmann, ¿no? Que este persona que orquestó de cierta manera la matanza contra los judíos, ¿no? Su justificación cuando le enjuiciaron fue: yo solo estaba haciendo mi trabajo, yo no odiaba judíos, yo no quería exterminarlos, yo no sentía aversión contra ellos, pero era mi trabajo hacerlo. Y yo no, en ese sentido, yo no tengo culpa, decía él, porque mi intención nunca fue en realidad hacerlo sufrir, era cumplir una labor que me dieron. ¿Eso lo eximiría a él de la crueldad? Si yo bloqueo a Gabo porque necesito un tiempo y nunca intenté ser cruel, pero a través de eso le puedo provocar un sufrimiento a él, ¿eso no me haría cruel? No lo sé. Te escuchamos, por favor. Sí, más bien yo estaba pensando en, no me hace tanto sentido, ¿no? Como de pronto puede ser un acto de salud mental y como de pronto pareciera que es violencia. Creo que tiene más que ver como que nos da miedo decir que nosotros somos capaces de hacer algo cruel, ¿no? O sea, como, es que es cruel, en tanto a mí me hacen la ley del hielo, pero no es cruel si yo bloqueo a alguien por salud mental. Y creo que tiene más que ver con esta parte de, no les quiero decir a ustedes que yo soy una persona que puede hacer un acto cruel, ¿no? O sea, más allá de que si está bien o mal el hecho, sino porque yo no quiero decir que pues hice algo que es cruel con la otra persona. Muchas gracias. Y qué ilustrativo esto que estás diciendo, porque otra cosa que me estaba haciendo pensar era como, de este lado con Gabo y después... perdón. Damos esa prioridad y después venimos para acá. Usted, por favor. Nada más termino esta pregunta, ¿no? Como... Bueno, de hecho ya se me olvidó. Escuchamos y a ver si lo recuerdo. Las definiciones van cambiando, ¿no? A lo mejor un acto cruel en el siglo pasado era terminar con un amor de 15 años, que luego así duraban. O otros se casaban después de 10 años y duraban 2 meses, y a lo mejor era muy cruel. Si duraron 10 años, ¿cómo es que van a durar el matrimonio menos, no? Entonces todos esos conceptos van cambiando porque hay muchas relaciones que podemos tener. En Facebook se menciona que tú puedes cancelar, te pueden cancelar. Entonces todo el mundo hemos cancelado y todo el mundo hemos rechazado a otras personas o hemos sido aceptados o cancelados. Entonces eso no es un acto ya cruel. Más bien ya debes de actualizarte en el tiempo para decir que esa persona ya no quiere relacionarse conmigo porque ya me conoce o conoce algo que no le pareció. Entonces, a lo mejor yo pienso que sí va bien la relación y sí amo a la persona en especial, ¿verdad? Pero esa persona se aleja de mí precisamente porque ya le choqué o ya le caí mal o detectó algo perverso o mal en mí. Entonces, hay tanta gente que para qué enrollarte en una persona y tanto tiempo, por eso también las relaciones ya no duran más de 5 años, ni 10, ni 30 como antes duraban, porque hay tantas personas que tú puedes conocer tan interesantes que ¿para qué te vas a limitar? Y no es cruel terminar con una persona, al contrario, le haces un favor a él y a ti. Ok, muchas gracias. Y yo me acordé como esta idea que les quería proponer, ¿no? Siento que hemos escuchado mucho un lado basado en nuestras experiencias, ¿no? Que es bloquear a un otro por necesidad, por acoso. Me gustaría ahora darle un poco la vuelta a esto, ¿no? ¿Han sido bloqueados? ¿Cómo se sintió? ¿Estaban de acuerdo por la razón por la que fueron bloqueados, es que fueron bloqueados? Y basándome en esa pregunta, ¿qué razones serían para mí válidas para decir, está bien, bloqueame? ¿Y qué razones diría, híjoles, ahí no estoy muy de acuerdo con que me bloquees? Ok, tenemos varias participaciones. ¿Pueden alzar la mano, por favor, nada más para contarlas? Entonces, vamos de este lado, después de Gabo, para allá, y después de este lado, por favor. Ok, lo primero, respondiendo a tu última pregunta, Eli, no, jamás he sido bloqueado. Es en serio, nunca me han bloqueado. Y de hecho, tengo aquí un problema, y es que sospecho que ese capítulo de Black Mirror es uno de los peores capítulos de Black Mirror, porque cuando lo veo, siento casi que es cuando algún tipo en un bar me está contando de que su exnovia era la mujer más mala del mundo y siempre lo engañaba y nunca estaba ahí. Y por alguna razón, este chavo nunca hacía nada malo, ¿no?
jamás él cometía algún error en la relación, ¿no? Siempre parecía como que su respectiva pareja, por alguna razón, siempre se le botaba la canica y en algún momento como que enloquecía y hacía algo inexplicable. El capítulo es un poquito así. O sea, comienza el capítulo con una relación muy bonita de un chavo y una chava. Despiertan una mañana, el chavo descubre que su novia está embarazada, le dice, wow, qué padre, vamos a ser papás, somos muy felices. Y la chava está así de, no quiero tenerlo. Y el chavo así de, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y la chava, no te voy a decir. Suena justamente a esa situación extraña donde el chavo nunca hace nada malo. Les voy a hacer un spoiler del capítulo. El capítulo acaba con que la chava engañó al chavo y la chava no quería tener al bebé porque era el bebé de otro señor. Y se ve. Entonces, aquí a lo que voy es que es un capítulo que siempre me saca de la inmersión, pensando en que eso realmente no es tan común en nuestro mundo físico. Si tienes un hijo con una persona, pregúntenle a cualquier persona que ha luchado por la paternidad de sus hijos y para demostrar que tienen derecho a verlos y demás. Y mínimo esto debió haber llegado a juicio. Mínimo en la situación del capítulo debió haber llegado a juicio y el capítulo ignora completamente cualquier implicación legal, ¿no? Entonces, ese es mi mayor problema. Y ya para dejar de argumentar sobre este tema, creo que se vio cuando en este café, durante todas nuestras participaciones, nadie realmente pensó que esta chava bloqueara a este chico por ningún motivo. Creo que todos somos conscientes de que el caso en particular de este capítulo no se apega a lo que suele ocurrir en la realidad, ¿no? Entonces, pues nada, era mi crítica un poquito del capítulo. Sospecho que es la visión de un señor que simplemente no puede soportar que su novia lo rechace o ya no lo ame y le quitó todo rastro de lógica a las motivaciones de la novia de esta ficción en particular. Gracias. Muchas gracias. De este lado, por favor, la siguiente participación. Bueno, empezaré con lo que vos estás diciendo acerca de Ashman, ¿no? Hay una película, voy a tratar de resumirla, que se llama La princesa Masai. Palabra más, palabra menos, trata de un día, bueno, una buena noche más bien, se descompone un auto enfrente de una casa, hay un tipo, una tipa, el tipo le dice, ¿por qué no andás a ver? Porque el señor tiene problema con su auto, ¿por qué no lo ayudás? Y bajan, ¿no? Los dos. Y cuando suben, le dice el tipo al señor, ¿quiere café y galleta? Y se la ofrece. Y empiezan a charlar. Y la tipa escucha la voz del tipo y se pone mal, se pone en crisis. Y le dice el marido, ¿qué te pasa? Y le dice, él me torturó a la dictadura chilena, pero ¿cómo lo sabes? Si estabas amordazada, tenías los ojos vendados, ¿cómo sabes eso? Porque su voz la reconozco. Ahí termina la película. Entonces, uniendo con lo que decía la chica aquí atrás, ¿cómo perdonas eso? O sea, por salud pública te dicen, hay que darle vuelta a la hoja para que las sociedades puedan avanzar. Ok, correcto. Pero ¿cómo en primera persona del singular, cómo perdonas algo así? Aunque la chica estaba amordazada, escuchaba la voz de quien la torturó, ¿no? Y demás. Entonces, ¿cómo perdonas eso? Es un dilema moral muy fuerte. Y esto sale a colación por lo que decía de Ashman. Hannah Arendt, cuando escribió La banalidad del mal, fue al juicio justamente de este hombre, ¿no? De Ashman, a Israel. Y se dio cuenta de que
no era el hombre per se, sino que era todo un sistema el que generó que esos hombres comunes se volvieran, dice ella, monstruos, ¿sí? Entonces, ¿cómo generas tú a través de eso un perdón? Insisto, los políticos nos dicen por salud pública hay que dar la vuelta a la hoja, sí, muy bien, pero se olvidan de que quienes están externando ese juicio no vivieron esas atrocidades en primera persona, y acabo. Y entonces, cuando estaban diciendo del perdón y demás, yo me preguntaba, ¿cómo se puede perdonar algo que tú no has vivido en primera persona del singular? Porque es muy fácil. Cuando hablamos de bloqueo, yo estoy convencido que hay filias y fobias. Okay. ¿Sí? Y que muchas veces cuando se bloquea a alguien es porque no hay una convergencia de ideas. De acuerdo. Muchas gracias. Por favor, ¿pueden levantar la mano? Allá atrás. Allá atrás, para acá. Y ya repetimos acá las dos participaciones. Nada más, atrás, por favor. Nada más me gustaría pensar, pues sí, en principio que las participaciones sean un poquito más breves, pero me gustaría pensar en lo siguiente, ¿no? Si el perdón quizás es como una forma de suprimir la crueldad, ¿no? En un principio, para volver a aterrizar en el tema de la crueldad. Y quizás me parece interesante lo que mencionas, ¿no? Porque a propósito de lo que decía Lee, me parece interesante pensar lo que preguntaba, ¿no? Si han sido bloqueados y cómo ha sido esa experiencia, si lo han percibido como algo cruel, si han percibido a la gente que los ha bloqueado como personas crueles, ¿no? Y quizás para salirnos un poco del tema, para no enfrascarnos tanto en esto del bloqueo, ¿no? Otra cosa que ocurre en el capítulo es que estas conciencias artificiales, ¿no? Que son copia de una persona, ¿no? Parece que se les implementa un castigo, ¿no? Que es someterlas a largos periodos de tiempo de inanición, ¿no? De no hacer absolutamente nada, de un aburrimiento absoluto, y parece que sufren mucho, ¿no? Justamente preguntarnos, en principio, parece que eso es un acto de crueldad, y además quien lo hace justamente es como la policía o un sistema ahí de gobierno extraño que existe en el capítulo, y quería preguntar si tenemos derecho a ser crueles, ¿no? O si la crueldad puede ser un derecho, ¿no? Y en qué momento puedo serlo, ¿no? ¿Qué motivos puedo tener para hacerlo, ¿no? Parece ser que estas personas a quienes se lo aplican es porque cometieron un homicidio, ¿no? Pero ¿podemos ser crueles con un homicida, ¿no? ¿Podemos ser crueles con los delincuentes, ¿no? ¿O en qué momento tengo derecho a la crueldad o nunca, ¿no? Pensemos un poco en eso y por favor ya me callo para escuchar a los demás. Bueno, la definición de crueldad es que la persona que comete crueldad lo hace contra otra persona, en contra de ella, y además lo disfruta. Entonces, primero tendríamos que preguntarnos si lo disfrutó la persona que cometió crueldad para calificarlo como una persona cruel, y que la otra persona, pues obviamente fue vulnerada, es decir, se hizo esta actividad sin su consentimiento. Yo sí he sido bloqueado, y el punto es, en realidad, ¿cuántas personas han recibido retroalimentación al respecto? ¿Cuántas personas valientes hay que se atreven no solamente a dar la retroalimentación de por qué te estoy bloqueando, sino también a recibirla? Yo he bloqueado y a mí me han bloqueado, pero cuando me acerco a dar los argumentos del por qué yo bloqueé a la otra persona me esquivó muy elegantemente. Entonces, también es algo que muchas veces nos cuesta trabajo aceptar. Dicen por ahí que la verdad es todo aquello que las personas no están dispuestas a escuchar ni aceptar. Entonces creo que hay parte, ¿no? A muchos, incluyéndome a mí, nos cuesta trabajo recibir la verdad de las otras personas, ¿no? Y a veces creemos que es subjetivo porque yo no me veo así, pero tienes que preguntarle a varias personas para definir por qué sí y si esto es correcto. ¿Pueden volver a levantar las manos, por favor?
Ok, entonces venimos de este lado y Lupita y ya nos vemos para acá hasta el final, ¿no? Okay. Buenas tardes. Yo he sido bloqueado y me han bloqueado, sí, pero yo he sido bloqueado porque he dicho verdades y demostrado la verdad que se ha hecho y la gente no le parece lo que está diciendo uno. Vamos a hablar en dos sentidos. Uno, a un nivel gobierno y otro a nivel pareja. El nivel pareja es cuando uno realmente, yo he cometido errores, pero no errores en el sentido de una pareja, errores mínimos y yo puedo perdonar, pero la pareja cuando no es sincera es cuando se comete, es cuando puedes bloquearlo porque no está diciendo una verdad, ¿sí? Y sin embargo les molesta que uno los bloquee, no es crueldad, porque yo viví eso y yo estoy viviendo actualmente un bloqueo. ¿Por qué? Porque a mí, a un nivel, y te voy a ser sincero, a un nivel que hablas una verdad, como se debe, como comprobada, muchas veces a la gente no les parece, y muchas veces a la gente lo que tú estás hablando no les conviene para, ¿cómo se llama? No les conviene por algún régimen o por alguna situación. Eso es una manera de controlarte para bajarte. Ok. ¿Sí? Para hacer, no para sufrirte, para bajarte y que tú te intimides. Bueno, muchas gracias. Vamos de ese lado, ¿no? Bueno, están... Sí, acá, Lupita. Y después ya repetimos a las personas que tienen participación. Y nada más quería dar como, con la participación anterior de esta, en la idea de que si una persona es solo cruel cuando hace algo y lo disfruta, ¿no? En el episodio, uno de los personajes, ¿no? Que es un hack, bueno, una persona que sabe mucho de estas conciencias artificiales, está entrenando, ¿no? a esta conciencia artificial para que haga lo que le corresponde, ¿no? Que es controlar la casa. Entonces comienza a dialogar con ella, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mira, eres una conciencia artificial, tendrás que hacer esto. Y esta conciencia dice, no, yo soy la verdadera, yo quiero que me devuelvas a mi cuerpo, ¿no? Y dice, mira, no lo vas a entender, así que te lo vamos a hacer rápido y por las malas, ¿no? Así que te voy a pone una semana en esta prueba y inanición donde no tiene nada que hacer, no está en un espacio en blanco. Una semana. Y en el episodio no se ve que lo disfruta, que al contrario es su trabajo, ¿no? Es como, bueno, pues para él pasan 10 segundos, para ella le pasa una semana en su mundo virtual, ¿no? Y entonces a la semana que regresa ella dice, oye, pues, ¿por qué lo haces, no? ¿Ya vas a cooperar? Y dice, no voy a cooperar todavía. Ah, bueno. Y la pone ahora un mes, ¿no? Un mes ahí sin hacer nada. Ya cuando regresa, ella ya está desesperada y dice, solo ponme a hacer algo. O sea, estoy de acuerdo, solo no me dejes haciendo nada durante más tiempo. No sé si eso sería algo cruel. Yo no veo que el sujeto lo disfrute, el sujeto dice que es por su trabajo y la persona está sufriendo mucho, o mínimo esta conciencia virtual está sufriendo mucho, tanto que le está diciendo, estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras que yo haga, o sea, la doblega su voluntad, solamente no me dejes aburrirme, ¿no? Entonces, escuchamos, me gustaría que pensaran esto para ver, un poco responder la pregunta, ¿qué es eso de ser cruel? O ¿cómo podemos identificar lo que es cruel? Justo tenía esa cuestión de qué es la crueldad, ¿no? Hasta qué punto tú estás buscando tu salud mental o tu bienestar propio. Y a mí también me han bloqueado y creo que de alguna manera me hubiese gustado que me dieran como las razones, me dejaban en incógnita. Entonces, creo que hasta cierto punto fue cruel, pero viendo el lado de la chica y de todas las violencias que vivimos como morras, pues creo que estuvo bien que lo hiciera. Pero yo no hice nada malo, o sea, no hice nada malo. Solo fue como, no sé cómo era la relación monógama con mi amigo, uno de mis mejores amigos, y pues fue que me bloqueó, ¿no? Por mantener su relación estable. Pero lo que quiero llegar es que si hubiese sido parte clave dar razones. Creo que eso ayuda bastante, dar razones por las cuales vas a hacer algo, ¿no? Porque si la incertidumbre es muy cruel. Vale, muchas gracias.
Y esto es volver a pensar, ¿no? Y quisiera volver a mencionar la pregunta para que la sigamos pensando. Si esto es cruel, sí, no, pensar que es la crueldad, y también los motivos por los cuales podríamos tener derecho a la crueldad, ¿no? Perdón, participaciones ya breves porque se nos está acabando el tiempo, que estamos un poquito desfasados. Vamos acá con Lupita, por favor. Después acá atrás y allá. En zigzag. Pues yo estaba pensando que no creo que sea muy difícil darnos el derecho de ser crueles, porque creo que es parte de la cotidianidad y en el sentido de que la crueldad desde mi consideración, la crueldad forma parte de actos de violencia, aunque sean sutiles, y creo que dentro de esos actos de violencia entra la exclusión, que es el bloqueo, la represión, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que sea muy difícil darnos ese derecho de ser crueles con otras personas, porque creo que es la base de muchas relaciones y cómo ha funcionado durante mucho tiempo. Desde mi experiencia sí me han bloqueado ya muchas veces, pero sí he recibido retroalimentaciones de por qué me han bloqueado. Pero creo que a veces las personas decimos, me hubiera gustado recibirlo, pero cuando las recibimos no las aceptamos porque no aceptamos que somos crueles. Pero en realidad lo somos todo el tiempo y creo que mi conclusión es que la crueldad y esos actos de violencia en donde entra la crueldad es parte de la cotidianidad de las relaciones. Sí, muchas gracias, porque justamente creo que estaba pensando un poco eso. Sé que acaban de hablar hace un momento del castigo, ¿no? Pero estaba pensando en las cosas que ocurren en los videos de cuando golpean a los asaltantes de la combi, ¿no? Es como... Y parece que la gente lo disfruta, ¿no? Es como, sí, replica el video, mándalo más, vea cómo lo dejan colgado, ¿no? Sí, desnudo y golpeado, ¿no? Y es algo que se disfruta, ¿no? Pues pensar si justamente ese derecho a la crueldad es una cosa que nos permitimos más de lo que deberíamos, ¿no? Con prácticas que parece ser que son de cuidado, ¿no? Es decir, como para autocuidarme voy a aplicar la ley de hielo a una persona, de la misma forma que quizás para autocuidarme voy a golpear a otra persona para que deje de abusar de alguien más, ¿no? Entonces, justamente es eso lo que queremos pensar. De este lado, por favor, con la chica. ¿Tú quieres participar también? No. Entonces acá, regresamos acá atrás, por favor. Vamos para allá y yo creo que vamos a ir cerrando el café, ¿no? Vamos a ir pensando en un cierre. Sí, gracias. Bueno, es que también me quedé pensando sobre esto de la crueldad y esto que mencionaban o sea, cuándo ejercemos esa crueldad, ¿no? Y yo había estado pensando que igual la ejercemos cuando queremos causarle un dolor intencional a alguien, o sea, cuando sabes que con todo el dolo quieres hacerle daño, ¿no? Entonces haces cualquier cosa para provocarlo. Pero después con lo que tú dijiste sobre Hitler, me entró la duda, porque dijiste es que Hitler dijo que pues él no... Perdón, Eichmann. Perdón, sí, con el holocausto y todo, ¿no? O sea, que pues él no quiso causar un dolor intencional, ¿no? Entonces que eso lo eximía como de esa crueldad, pero si vemos todo lo que sucedió en el holocausto, o sea, para nosotros es cruel, ¿no? O bueno, o sea, habrá personas que a lo mejor piensen que no. Entonces ahí como que me quedé pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sí es cruel si la persona dice, pues yo no lo hice con el dolo, ¿no? Esa es una, y bueno, y rápido lo otro que decían, sobre los bloqueos, pues sí, o sea, a mí también me han bloqueado, ¿no? Pero me quedé pensando también en esto de, bueno, pero cuando alguien lo ha hecho, porque ha sido, y dije, no, pues es que ha sido por cosas injustas, ¿no? Y me quedé pensando en esto de, pues no será también que yo me estoy poniendo como en el papel de víctima, ¿no? De decir, no, pues, o sea, yo sé que yo tuve la razón y que la otra persona me bloqueó injustamente. Entonces creo que esto puede llevarnos como a preguntarnos acerca de las relaciones, ¿no? En qué momento, pues vaya, o sea, nuestra emoción es válida, y la de la otra persona también, y por algo hay un conflicto ahí, porque no hay un acuerdo, ¿no? Y en qué momento podemos ponernos en el lugar del otro, comprenderlo, que esa persona nos comprenda también a nosotros, trascender eso y llegar a acuerdos. Es como lo que quería decir. Gracias. No, muchas gracias a ti. Y a ver, de este lado aquí atrás, y justo lo que estaba haciéndome pensar es de que no estamos aquí para
decir, está bien, está mal lo que haces, ¿no? Simplemente examinarlo, ¿no? Y por ejemplo, con lo que dijo Lupita hace rato, me hace pensar si estamos de acuerdo con eso, ¿no? Si estamos de acuerdo con un mundo que se basa en relaciones en las cuales estamos constantemente siendo crueles entre nosotros. De justificada manera, pero crueles al fin y al cabo, ¿no? Ahora sí te escuchamos. Bueno, en cuestión a por qué somos bloqueados, pues somos bloqueados porque es más fácil de romper una relación que tratar de sanarla. No podemos nosotros, bueno, no sabemos en muchas ocasiones cómo sanar estas relaciones, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al no conocer algo y al tener miedo, huimos de eso. Yo sí he sido bloqueada y he sabido las razones, pero en un principio no las estaba viendo porque las estaba viendo en mi papel de víctima. Pero una vez que tú haces esta introspección hacia ti, vaya de redundancia, te das cuenta de que realmente hiciste esas cosas. Pero no lo hiciste en ese momento porque lo pensabas hacerlo con crueldad, sino porque pensabas más en ti, de una manera egoísta. O hay veces en las que pudiste haberlo hecho de esa manera egoísta. Digo, al fin y al cabo, todos somos crueles en algún momento de nuestra vida. ¿Cuándo vamos a saber qué es cruel y qué es no? Pues es algo muy subjetivo, por eso es que se estudia tanto a la mente humana, porque hay tantas cosas que no sabemos de nosotros mismos. O sea, un solo término, un solo concepto es tan diferente para todas las personas. Es simplemente las relaciones humanas que dicen, ay, es que ¿qué pasó en esta situación, no? No, pues es que me hizo esto y esto y esto. Y le preguntas a la otra persona, ay, es que hizo esto y esto y esto. Sí. Siempre va a haber dos versiones de la historia. Cierto. Nunca vamos a saber la versión real, precisamente porque pues lo tomamos desde nuestra perspectiva. Y ahora, para cerrar, ¿cómo perdonamos? Pues realmente hay veces en las que no podemos perdonar esos actos. Y por eso nos frustra mucho y por eso es que seguimos dándole vueltas y vueltas al asunto. Y por eso psicológicamente nos dicen, pues tienes que aceptar que eso sucedió, pero agradece todo lo que tienes. Por eso es que hacen mucho hincapié en estos libros y estas sesiones de agradece y escribe todo lo que tienes en tu favor y todo eso, porque pues solamente así podemos aceptar la realidad que tenemos. Vale. No sé si lo contrario sería, no sé quién, si quiere de este lado alguien más, por favor, allá al fondo, si le pasamos el micrófono. No sé si lo contrario a la crueldad es el perdón, no sé si el perdón y el castigo también vayan de la mano, en el tema pasado lo abordaron, pero lo que me hace pensar, para empezar ya a conducirnos ahora sí hacia nuestro cierre, es si es necesaria la crueldad. Muy breve comentario, estos sujetos, como les digo, con las inteligencias artificiales, con lo que le pasó con este chico, ¿no? Digamos, digamos de que fue cruel, ¿no? No está ni bien ni mal, solo fue cruel. No le tomó en consideración lo que está haciendo el otro, no se le alivianó de esa situación, duró durante años estas situaciones, fue cruel. ¿Era necesario? ¿O podría haberse conseguido lo que hubiesen querido de otra manera que no era necesaria la crueldad? Me gustaría que pensemos eso. ¿Es necesaria la crueldad en este mundo? Y si sí, ¿para qué? Ok. Hace un momento pusieron como ejemplo las golpizas que se dan a los ladrones cuando los agarran asaltando combis. Y que muchas veces se replican estos videos y piden o envías esos videos a más personas para que las vean. ¿Alguien de aquí ha visto Megamente? Ok. Perfecto. En Megamente, ¿qué se expone? Al inicio de la película se supone que el malo es el señor con una cabeza enorme, Megamente, y el bueno es el otro superhéroe, ¿no? Se puede decir su antítesis. Pero el punto es que conforme va desarrollándose la película, hay una escena donde Megamente lucha con alguien que la sociedad considera como el enemigo, o la persona mala, o la persona cruel, y cuando le va ganando Megamente a este tipo, le quieren aplaudir, pero la primera reacción que tienen es quedarse así, de si es el malo él o quién es el malo aquí, ¿no? Creo que muchas veces la maldad la define uno mismo. Cuando castigas a alguien y preguntas si es necesario, en realidad el desfogue no es para el ladrón que está recibiendo la moquetiza, es el que fue asaltado
quien busca este mecanismo como una forma de escape a todo lo malo que sucedió, probablemente no solamente en ese momento, en ese evento donde me están asaltando, sino en el resto del día. Entonces, voy a cerrar diciendo que Niurka Marcos es una extraordinaria filósofa y dijo, y les voy a explicar por qué, tiene mucho esto de, pues esta es mi verdad. Yo te digo esto porque esta es mi verdad. Vemos el libro, por ejemplo, de Mi lucha, de Adolf Hitler, y parte desde su punto de vista, ¿no? De la persona que consideramos en su momento mala o el villano de la historia. Y a veces nos damos cuenta que depende mucho del ojo de quien lo mira, a quién se lo hace y si esta persona es consciente o no de qué es lo que está haciendo. Entonces, partemos de ahí, desde qué punto nosotros consideramos que es bueno y que es malo. Claro, y sin embargo creo que es, o puede ser peligroso caer en ese relativismo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ética, ¿no? De lo correcto y de lo incorrecto, o del sufrimiento o la violencia, ¿no? Contra otras personas. Y justamente quisiera que hiciéramos una última ronda de participaciones, tratando de pensar en lo siguiente, ya para cerrar el café. Cuando empezó el café y hablábamos del bloqueo, Gabo hizo una participación donde decía que si él bloqueaba a alguien, no le estaba privando de nada vital, ¿no? Parece que ahí subyace la idea de que lo peor es la muerte, ¿no? Mientras no le cause la muerte a alguien, entonces no es tan malo como matar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo hay un personaje que muere, casi al principio, también spoiler, y parece que es el que menos sufre en todo el capítulo, ¿no? Parece que hubiera sido deseable que los demás personajes murieran antes de seguir sufriendo. Incluso creo que si vemos los violentómetros, ¿no? El último nivel de violencia, el nivel más grave es el homicidio, ¿no? O el feminicidio. Y yo me pregunto si verdaderamente es lo peor que uno puede hacer contra alguien, ¿no? Quitarle la vida. No es igual de cruel, o incluso peor de cruel, ¿no? Quitar tranquilidad u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que pensáramos un poco en esto, ¿no? Si hay destinos peores que la muerte, entonces. Levanten la mano. Ajá. Empezamos de este lado. Acá. Y vamos para atrás. Y aquí. Muy rápido, por favor. Y cerramos con Gabo. Entonces, participaciones así express, ¿vale? Flash. Pues bien, lo que yo pienso que cuando somos crueles, somos conscientes de que somos crueles, ¿no? Disfrutamos de esa crueldad. Porque cuando se hace sin esa conciencia es como de, pues es que no sabía, ¿no? Que estaba siendo cruel. Pero cuando, bueno, uno disfruta siendo cruel, ¿no? Alguien cruel puede patear al perro y disfrutar esa crueldad, ¿no? Yo creo que en ese grado de... Creo que sí tenemos conciencia cuando estamos siendo crueles. Ok, muchas gracias. De aquí, de este lado, me hace pensar rápidamente en las personas que matan vacas, ¿no? Para procesar la carne. No sé si están disfrutando matar la vaca o solo de su trabajo, ¿no? O si hay un poco de los dos. Te escuchamos. Yo solamente una cosa, no sé si sea lo mismo muerte que homicidio y feminicidio. En ese sentido sí consideraría que es cruel el homicidio y el feminicidio, pero no sé si la muerte en sí sea un mal, ¿no? Nada más lo dejaría así. ¿Tendría que ser un mal la muerte? Pues simplemente pasa con las personas que tienen trastornos, que tienen traumas, que tienen simplemente vámonos con un ejemplo muy clásico, ¿no? Las personas que prestaron servicios a la guerra, ¿cómo quedan estas personas? Quedan muy trastornados de la mente, no pueden dormir, piensan simplemente todo el tiempo en la guerra, tienen inclusive algunas partes mutiladas de su cuerpo. ¿Es realmente eso vida? ¿No hubiera sido mejor que pues descansaran, se hubieran muerto en la guerra y hubieran quedado como unos héroes? Digo, hay mucha gente que vive con eso día a día. Y simplemente también pasa en los hospitales psiquiátricos o en los asilos. ¿Cuánta gente que no está ahí adentro prefiere mejor morirse? Porque aparte sienten que es una carga para las personas que están en su cuidado o no sé, es algo muy complicado decir que la muerte es bueno porque pues socialmente no está bien visto que digamos, no, pues
Mejor muérete. Muchas gracias. Aquí escuchamos a Fanny. Y breve comentario. Me recordaste la canción One de Metallica, que habla justo de la situación de una persona que no puede vivir, no puede morir, ¿no? Porque perdió todos sus sentidos, brazos y piernas, y solo tiene una máquina que lo mantiene vivo, ¿no? Y es como, bueno, no sé si eso es un destino peor que la muerte, y pensar si la muerte es algo malo. Sí, concreto. ¿Alguna vez se han preguntado si a alguien se le desea la muerte? ¿Y qué tan distante estamos del que desean la muerte de alguien más, de matarlo? O sea, porque también tenemos la muerte simbólica, ¿no? Y en ese sentido, si la muerte se le desea a alguien, ¿bajo qué circunstancias? Porque a veces decimos que la muerte es buena y a veces no, o sea, es un mal deseo. Ya está ahí. Ok, qué curioso esto de la muerte simbólica. Me hizo pensar si bloquear a alguien es simbólicamente matarlo, ¿no? Es simbólicamente ya no estás en mi vida, ya no existes y desapareces, ¿no? De la existencia. Interesante. Acá por favor, Gerardo, breve y terminamos con algo. Lo siento. Sí, bueno, eso de matar eso a las reses es realmente el trabajo de las personas, o sea, tienen que hacerlo, ¿no? Yo en Chiapas vi en un rastro cómo mataban a las reses, les ponían aquí un puñal en la espalda, en la joroba, y las reses sufrían. Eso es todo. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, Gabo, y cerramos. Creo que hay un cohete en decir que sería mejor que la gente con ciertas discapacidades o que no acaban de encajar bien en una sociedad, tal vez estarían mejor muertas. Suena muy eugenésico y suena a que tiene pocas probabilidades. Si toda la gente con alguna diferencia con los demás se muriera, por no encajar en la norma, porque tiene alguna enfermedad, etcétera, híjole, creo que entonces todos aquí no deberíamos estar, porque estoy casi seguro que a alguno de ustedes les dio resfriado, les dio un dolor de panza, y que seguramente, tal vez suena tonto, pero en algún momento por estas dolencias desearon morir, ¿no? Dijeron, ay, mejor ya mátenme, ¿no? Mientras sufrían por un estreñimiento muy feo, ¿no? Pero creo que luego perdieron el deseo de morir cuando se sintieron mejor. El pex con la muerte es que te quedas sin posibilidades. Después de morir ya no hay forma de arreglar absolutamente nada, ni mejorar, ni considerar si hay otra posibilidad. Nada más. Ok, muchas gracias. Pues bueno, les agradezco a todos por la participación y por las excelentes opiniones que nos han dado. Lo último que quisiéramos decir para cerrar el café, para quedarnos pensando un poco más sobre la crueldad, es de que al final del capítulo, sí, spoiler alert, lo siento, uno de los sujetos que cuenta la historia, ¿no? Que es el sujeto de la novia, ¿no? Que lo bloqueó y que lo engañó y bla, 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 y él termina matando a varias personas y lo condenan. Todo resulta de que están interrogando a su conciencia virtual, ¿no? Entonces le replicaron la conciencia, lo sacaron y lo interrogaron durante años, cuando fueron menos de horas, ¿no? Entonces, hasta el final, ya le dicen al verdadero, le dicen, pues bueno, ya obtuvimos tu confesión, vas a irte a prisión, vas a hacer esto, ¿no? Y ya. Y entonces, la conciencia virtual queda en un mundo virtual ahí, ¿no? Flotando. Y lo último que hace el investigador, ¿no? Ya que tiene toda la condena, ve y dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿La apagamos? O sea, ya cancelamos, matamos al programa. Y se queda, no, creo que debe de pagar, ¿no? Y entonces mueve una manecilla y hace que su realidad se viva o que se acelere el tiempo ahí hasta pasar y que se apague automáticamente cada vez hasta que pasan 10.000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces este sujeto va a vivir 10.000 años, o esta conciencia virtual va a vivir 10.000 años, y una vez que vive sus 10.000 años en ese mundo virtual, se apagará, morirá. Entonces me empieza a pensar esa última pregunta, ¿no? ¿Ese sería un destino peor que la muerte? ¿Una vida extremadamente larga sin nada que hacer? No lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir al café, ¿no? Nada más quiero introducir el próximo café que lo va a animar la compañera Brianda y Patricia, que ahorita llega en un momento. La pregunta de ellos es: ¿podemos vivir en la virtualidad? Y miren, para que vayan pensando un poco, para que vayan conectando lo de la virtualidad con lo de la crueldad, me quedó pendiente